Muy buenos días, estimados participantes de B-Lawyer. Mi nombre es Izumi Guzmán, quien hoy estará a cargo de la presentación de este webinar. En esta mañana nos acompañará la distinguida doctora Erika Arévalo con el tema Principios de Derecho de Familia. Es abogada en el estudio EC Abogados Perú, lidera con éxito la división legal y asuntos corporativos. Se tituló como abogada en la Universidad San Pedro, actualmente cursa una maestría en Derecho Familia y Políticas Públicas. Forma parte del Colegio de Abogados de Guaura desde el 2018. Cuenta con especializaciones en Derecho Laboral, Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho Administrativo y Gestión Pública. Es asesora también y representa a clientes nacionales y extranjeros en procedimientos administrativos, notariales y judiciales sobre sucesiones intestadas, testamentos, herencias, separación de bienes, divorcio, pensión de alimentos, tenencia, regímenes de visita, violencia física y psicológica. A los participantes que nos acompañen a través de nuestra plataforma de Zoom y también en la transmisión en vivo de nuestras redes sociales, se les recuerda que pueden realizar sus consultas a lo largo de la sesión y estas serán atendidas por la doctora. Finalmente, estimada doctora, le extendemos nuestra gratitud y nos sentimos honrados de tenerla el día de hoy con nosotros en esta sesión, en este webinar, y le cedemos el uso de la palabra. Gracias, Izumi. Bueno, tengan todos ustedes muy buenos días a toda la comunidad jurídica. En primera, agradecer a la familia de Bill Lawyer por la gentil invitación a ser partícipe en esta mañana de esta charla jurídica, ¿no? Asimismo, también extiendo el agradecimiento a través de la familia, nuestra familia, la firma S. Abogados Perú, por habernos tomado en cuenta el día de hoy. Y bueno, para dar inicio, el día de hoy, esta mañana, voy a disertar el tema de lo que es el principio de derecho de familia. Creo que siempre es importante nosotros, como abogados o como estudiantes o como conocedores del derecho, que siempre impartamos conocimientos o que nos llenemos de los mismos, ¿no? Es importante ya que día a día las normas, las leyes en el ámbito jurídico, en el ámbito legal van cambiando, ¿no? Son muy cambiantes. Entonces vamos a dar inicio, como ya lo he mencionado, más adelante nos podrán, podrán realizar sus preguntas, sus dudas, que podrán ser absueltas, claro que sí. Entonces, empecemos. Como ya sabemos, el derecho de familia, la familia en sí, es un ente que está regulado, que está cuidado, que está vigilado por el Estado y quizás también por nuestra sociedad. Está englobado, está encajonado. Sin embargo, ¿no? Quizás no se aplica hasta la actualidad, ¿no? Como debería de ser. Entonces, la familia en sentido amplio, en el sentido más amplio, es el conjunto de personas con las cuales existe algún vínculo jurídico familiar. Desde este punto de vista, la familia está compuesta por un grupo de personas ligadas por vínculos jurídicos emergentes de la relación intersexual, de la procreación y del parentesco. Entonces, en este sentido de la familia es el que actualmente reviste importancia jurídica, puesto que las relaciones a que da lugar son las reguladas por el derecho de familia. Pero aquí vamos a ver la familia en dos sentidos, que es el restringido, que lo vamos a ver como la familia nuclear, y el intermedio, como la familia compuesta. En la familia restringida, nuclear, ¿no? En ese sentido, la familia comprende solo a las personas unidas por la relación intersexual o la procreación. Es decir, la familia está formada por el padre, la madre y los hijos, ¿no? Que estén bajo su patria potestad. Entonces, en el sentido de la familia intermedio o familia compuesta, ¿no? En este concepto intermedio, la familia es el grupo social integrado por las personas que viven en una casa, bajo la autoridad, ¿no? del señor de ella, ¿no? Entonces, digamos
que es así como vamos a ver los distintos tipos de familia que lo vemos, y que incluso aún hay más, ¿no? Aún así hay más que nosotros como sociedad o como personas, ¿no?, hemos ido creando, formado, pero que de una o cierta manera en la actualidad ya las normas lo han incluido, digámoslo así, dentro del derecho. En las familias de origen matrimonial se fundan en la institución del matrimonio establecido y reconocido por el ordenamiento jurídico de cada país. En nuestro caso, ¿no?, en nuestro país, en el Perú, la familia jurídicamente válida se basa en el matrimonio civil, según ya nos lo menciona el artículo 234 del Código Civil. ¿Y qué nos dice? Que el matrimonio es la unión voluntaria, concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ello, y formalizada con sujeción a las disposiciones de este código, a fin de hacer vida común. Entonces, de este citado, ¿no?, de este citado dispositivo se desprende que la finalidad del matrimonio es hacer vida en común. Ahora, acerca de lo que es su naturaleza jurídica del matrimonio. En este concepto ha tratado de ser, digamos, explicado desde muchas perspectivas, ¿no? Una de ellas es la tesis contractualista. ¿Qué nos dice esta tesis? Que esta posición puede ser enfocada desde tres perspectivas, que es la canónica, la civil tradicional y la del derecho de familia. En el enfoque canónico se considera al matrimonio como un sacramento que se forma a través de un contrato matrimonial válido. Entonces, la perspectiva civil tradicional postula que el matrimonio participa de todos los elementos esenciales de los contratos, lo que determina que resulta aplicable la teoría de la nulidad de los contratos y de los vicios del consentimiento. Entonces, finalmente se postula que el matrimonio es un contrato, pero no un simple contrato, ¿no?, sino un acto, no, más que dicho, un acto de poder estatal o un acto jurídico complejo. Y sí que es complejo, ¿no?, porque hasta la fecha, cuando hablamos de familia, hablamos de matrimonio. Cuando hablamos de matrimonio, hablamos de divorcio. Entonces es complejo porque quizás para unirnos en matrimonio, ¿no?, el hombre y la mujer requiere de ciertos requisitos, ¿no? Sin embargo, cuando nos queremos divorciar, ¿no?, nos ponen, por decir entre comillas, muchas trabas. Que se cuida, dice, ¿no?, el núcleo de la familia. Sin embargo, la realidad vemos que no es así. Tenemos la tesis institucionalista, ¿ya? Desde esta perspectiva, el matrimonio es entendido como el conjunto de normas, formalidades, deberes, obligaciones, derechos y relaciones a que deben someterse sin posibilidad de negociar. Quienes deseen casarse, ¿no?, bueno, vale decir que se trata de una institución. Asimismo, tenemos también la doctrina mixta. De acuerdo con esta teoría, el matrimonio es a la vez un contrato y una institución, mientras que el matrimonio como acto es un contrato, como Estado es una institución. ¿Me dejo entender? Entonces, a su vez, las familias de base matrimonial pueden ser familia matrimonial completa, que está formada por padre, madre, hijos, monoparental; familia matrimonial incompleta, originada por el divorcio, la separación, la invalidez del matrimonio o la muerte, ¿no? Familia pluriparental, que es llamada ensamblada, recompuesta, reconstituida, ¿no?, que es la estructura familiar que mantiene una persona con otra, en la que una o ambas tuvieron un compromiso previo, ¿no?, ya sea casado, separado, viudo, conviviente, ¿no?, que en la actualidad lo vemos mucho. En esto es
pareja en segundas nupcias, digamos, con hijos propios, ¿no? De su cónyuge, que es un hijo afín, o en la nueva familia que convergen obligaciones, patrimonios o hijos ajenos, la indefinición de los nexos, ¿no? Que es propiamente su característica, ¿no? Si es una sola la parte que tuve el compromiso, se le llama simple. Si son las dos familias, en este caso sería una familia ensamblada compleja, ¿no? Entonces, su origen, más que nada, son los fracasos de las parejas, ¿no? Ya sean matrimoniales o convivenciales, ¿no? Que finalmente terminan en una ruptura, pero posterior, pues rehacen su vida y vemos lo que es este tipo de familias ensambladas o ensambladas complejas, ¿no? Se presentan como una ilusión para quienes salen de una crisis matrimonial y buscan otra oportunidad con nuevas uniones, ¿no? Se resume en la frase, tus hijos y los míos, digamos, en forma común, ¿no? Bien, las familias de origen extramatrimonial, ¿no? Si hay familias ensambladas, hay familias complejas, hay familias opuestas, ¿no? Tenemos las familias de origen extramatrimoniales, ¿no? Que son las uniones de hecho al interior de estas familias en base no matrimonial, que se han configurado estructuras familiares diversas, tales como la familia concubinaria propia, ¿no? En donde tanto el varón como la mujer llevan vida de casados sin estar, ¿no? Pero podrían casarse en cualquier momento por no tener impedimento, ¿no? Sin embargo, optan por la convivencia. Tenemos la familia concubinaria impropia. En esta situación, la pareja no podrá contraer matrimonio civil válido, ¿no? Por la existencia de impedimentos legales que obstan su realización, ¿no? Entonces me refiero básicamente a familias concubinarias que quizás algunos de estas personas o de estas parejas pues se encuentran aún casados, ¿no? Entonces no pueden aún, mientras no se divorcien, pues unirse, ¿no? En pareja. Por eso también optan por la convivencia. La familia religiosa, ¿no? Que es fundada en el matrimonio canónico que no tiene valor jurídico alguno, excepto los celebrados con anterioridad al año 1936. Entonces estamos hablando ya de otro tipo bueno, en aquella época, ¿no? Sabemos que el tema religioso era totalmente distinto al de ahora. Sin embargo, se sigue dando. La familia andina, basada en el Servinacuy. ¿Qué quiere decir? Que no se encuentran unidas por el matrimonio civil ni por el religioso. Sin embargo, están unidas por vínculos estables y duraderos, ¿no? La familia masónica también, ¿no? Son grupos familiares típicos ligados por lazos duraderos o peculiares, pero que tienen connotaciones distintas a la familia andina y occidentalizada, ¿no? Las familias también nacidas de relaciones circunstanciales, generalmente basadas, pues, bueno, en el engaño, la irresponsabilidad o el delito, ¿no? Y conformadas, lógicamente, por madre y su hijo, que en este caso, pues, vienen a ser, o lo que vemos, ¿no? Mucho, madres solteras. Pasemos ahora a los principios constitucionales del derecho de familia. ¿Qué nos dice el artículo 233 del Código Civil de 1984? Establece que la regulación jurídica de la familia tiene por finalidad contribuir a su consolidación y fortalecimiento, en armonía con los principios y normas proclamados en la Constitución Política del Perú. Bueno, siendo así, interesa conocer cuáles son esos principios constitucionales relativos a la familia. Es claro que por la supremacía de la Constitución sobre todas las normas ordinarias
aquella se erige en canon hermenéutico de las demás normas del ordenamiento jurídico, que no podrán ser entendidas ni correctamente aplicadas en contra de la Carta Fundamental, sino de manera acorde a sus esenciales contenidos. Correcto. Entonces, no olvidar que la Constitución, lejos de ser un mero catálogo de principios de no inmediata vinculación y de no inmediato cumplimiento hasta que sean objeto de desarrollo por vía legal, es una norma jurídica, ¿no? La norma suprema de nuestro ordenamiento, y en cuanto tal, tanto los ciudadanos como los poderes públicos, todos, ¿no? Y por consiguiente también los jueces, magistrados, integrantes del Poder Judicial están sujetos todos a ello, ¿no? Por eso hoy quizás la expresión de la ley regulará, ¿no? Regulará, ¿no? Que contiene diversas disposiciones constitucionales, ¿no? Eso no significa, bueno, eso no significa otra cosa que la necesidad de la interpositio legislatoris, ¿no? No para reconocer, sino como las propias palabras indican, para regular, no reconocer, sino para regular, ¿no? El derecho en términos que nos permitan su plena aplicación y eficacia, ¿no? de estos mismos, ¿no? Pero de ello no se deriva que el derecho esté por entero subordinado a la actuación del legislador, ¿no? El que sea un derecho que para su desarrollo y plena eficacia requiera la interpositio legislatoris no significa que sea exigible tan solo cuando el legislador lo haya desarrollado, ¿no? De modo que su reconocimiento constitucional no tendría otra consecuencia que establecer un mandato dirigido al legislador, sin virtualidad, con el fin de amparar por sí mismo pretensiones individuales. Entonces, los principios constitucionales y los derechos y libertades fundamentales vinculan a todos los poderes públicos y son origen inmediato, ¿no? De derechos y obligaciones y no meros principios programáticos. Entonces, en ese sentido, tenemos como los principios relativos a la familia contenidos en la Constitución del año 1993, los cuales son los siguientes. Tenemos el principio de protección de la familia, el principio de promoción del matrimonio, el principio de reconocimiento integral de las uniones de hecho, el principio de protección especial de la niñez, adolescencia, maternidad y ancianidad, y asimismo el principio de igualdad de los hijos frente a sus padres. Vamos a ir desarrollando uno tras uno de estos principios, porque es lo básico y fundamental en este temario que estamos desarrollando. Y vamos a empezar con lo que viene a ser el principio de promoción de la familia. Entonces, recuérdese que la forma tradicional de fundar una familia era a través del matrimonio, ¿cierto? Entonces, el principio de protección de la familia matrimonial influenció toda la regulación civil hasta la vigencia de la Constitución de 1993, que desvincula familia de matrimonio. Y hoy el principio de protección es a la familia, a la que puede surgir de un matrimonio o de una unión de hechos. Como les mencionaba, no podemos separarnos. Sin embargo, en épocas anteriores, antecedentes, era así, pero no, si hablamos de familia, hablamos de matrimonio, por lógica hablamos de divorcio, hablamos de uniones de hecho, hablamos de diferentes tipos de familia, entre otros. Bien, entonces, bajo la óptica del principio de protección de la familia matrimonial de la Constitución de 1979, el legislador del Código Civil de 1984 extendió el mandato constitucional de tutela no solo a los cónyuges, sino también a los hijos concebidos y nacidos dentro del matrimonio. Es decir, justamente ese principio se ve traducido en la filiación matrimonial como el principio del favor legitimatis.
¿sí? Entonces, claro, hoy en día el término favor legitimatis no se fundamenta en la condición de legitimidad. O sea, para recordar este asunto de legitimatis, basta con considerar que en el régimen de filiación, ¿no? Anterior al Código Civil de 1984, ese principio determinó la existencia de diversas clases de filiación, ¿no? Con clara discriminación, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? De la ilegítima en orden a los efectos personales, patrimoniales, ¿no? Y además también restricciones a la investigación de la paternidad natural, ¿no? La que se limitó a ciertos supuestos taxativos, con la finalidad de preservar la paz, en este caso de las familias legítimas y del matrimonio. Entonces, con la derogación de los privilegios derivados de la legitimidad en virtud del reconocimiento, de la igualdad de derechos, de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, ¿no? Principio incorporado de la Constitución de 1979, en el régimen de filiación del Código Civil de 1984, se reconocen idénticos derechos y oportunidades a todos los hijos de un mismo progenitor, que hayan nacido dentro o fuera del matrimonio. Simplemente con que sean hijos del mismo progenitor, suficiente, ¿no? Estuvieran o no sus padres casados, ¿no? Entre sí, ¿no? Y pudieran o no el uno casarse con el otro, ¿no? Pero por el mismo criterio de cautelar la paz, la tranquilidad de las familias matrimoniales, se conservan las restricciones a la investigación de la filiación a supuestos taxativos que exigían la prueba de voluntad del padre de reconocer al hijo como tal, ¿no? Entonces, con ello, el vínculo de filiación no siempre puede o debe coincidir con la verdad biológica, ¿no? O sea, siendo suficiente a veces una determinación meramente formal. Por lo mismo no se considera prioritario el interés del hijo. Entonces, se debe destacar, ¿no? Que tales consideraciones generales del régimen de filiación del Código Civil de 1984 no han sufrido variación alguna a pesar de las reformas introducidas por la ley 27048. Entonces, primero, y bueno, y por la ley 28457. Después que busquen lograr la coincidencia del vínculo de filiación con el principio de favor veritatis, ya viene por otro lado, ¿no? Entonces, pues por estas normas legales, expresamente, disponen alcances del principio de protección de la familia matrimonial, ¿no? Respecto de los hijos concebidos y nacidos dentro del matrimonio que son vigentes. Entonces, ¿cómo nos diseñó el legislador del Código Civil de 1984 el principio del favor legitimatis en el régimen de filiación? Primero, precisó que la paternidad matrimonial la establece la ley a través de una presunción, ¿no? Que es el hijo nacido durante el matrimonio o dentro de los 300 días siguientes a su disolución, tiene por padre al esposo, ¿no? Al marido, ¿no? Según el artículo 361. Entonces, segundo, y desde que la ley establece la filiación matrimonial, ¿no? Señaló que la autonomía privada no determina el vínculo filiatorio, ¿no? Y siendo así, por sí sola, no puede enervar la vigencia de la presunción. Es decir, el hijo se presume matrimonial, aunque la madre declare que no es de su marido, de su esposo, de su cónyuge, o que sea condenada como adúltera. Tercero, estableció además los supuestos taxativos que autorizan al marido a impugnar la paternidad matrimonial. Está en el artículo 363, ¿no? En el cuarto, fijó un plazo de caducidad dentro del cual el marido podría ejercer la impugnación de la paternidad matrimonial. O sea, la acción contestataria de ser interpuesta por el marido dentro del plazo de 90 días contados desde el día siguiente del parto, si estuvo presente en el lugar, o desde el día siguiente de su regreso, si es que estuvo ausente, ¿no? También lo encontramos en el artículo 364. Quinto, reconoció que solo el marido era el legitimado para impugnar la paternidad.
matrimonial, ¿no? La acción para contestar la paternidad corresponde propiamente al marido. Sin embargo, sus herederos y sus ascendientes pueden iniciarla si él hubiese muerto antes de vencer el plazo. En estos temas de filiación, en los últimos años, nosotros como abogados, somos abogados civilistas, lo sabemos, ¿no? Lo saben, vemos mucho de estos temas de filiación, ¿no? Como también pruebas de ADN, que lamentablemente se da en nuestra sociedad, que quizás no debería, ¿no? Y va más allá de términos legales, va más allá de los principios, ¿no? Sin embargo, lo vemos muy a menudo. Señalado en el artículo 364, bueno, aquí es lo que acaba de mencionar, ¿no? En el texto determinó que la filiación matrimonial es incontestable cuando se reúnan la posición constante del Estado y el título que dan las partidas de matrimonio y nacimiento, según el artículo 376. Séptimo, negó toda la posibilidad para que el reconocimiento voluntario efectuado por el padre biológico pudiera enervar la vigencia de la presunción de paternidad matrimonial. El hijo de mujer casada no puede ser reconocido sino después de que el marido lo hubiese negado y obtenido sentencia favorable. Lo encontramos en el artículo 396. Los fundamentos del diseño del legislador resultan claros, ¿cierto? En cada uno de los 7 puntos que nos especifican, es claro. La inactividad procesal del marido para impugnar la presunción legal implica la aceptación de tal paternidad. La presunción de que las personas casadas cumplen deberes conyugales determina considerar que el embarazo de una mujer casada es obra del marido. El mandato constitucional de protección de la familia matrimonial exige el establecimiento de prohibiciones o restricciones que atiendan a la tranquilidad de los hogares y a la estabilidad del orden social. Entonces, son las nuevas consideraciones de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Constitución de 1993 las que exigen un nuevo diseño del régimen legal de filiación. Por ello, el derecho del niño a conocer a sus padres, ¿no? El contenido lo encontramos en el artículo 7.1 del referido Tratado de Derechos Humanos, ¿no? En relación con el derecho de toda persona a su identidad, ¿no? ¿A qué se refiere el derecho de toda persona para reclamar la determinación de su filiación, ¿no? O para impugnarla, ¿no? Según sea el caso, ¿no? Según el artículo 2.1 de la Constitución de 1993. ¿Sí? Sobre la base de la probanza del nexo biológico entre progenitores y procreados, ¿no? Siendo así, ¿no? Eso nos resulta evidente el legítimo interés del niño en conocer quiénes son sus padres, ¿no? Por esta ley o referido directamente en las normas de rango constitucional, las disposiciones que impidan al niño el ejercicio de la pretensión de reclamación e impugnación de su filiación. Sin embargo, no obstante, igualmente la presunción de cumplimiento de los deberes conyugales por parte de las personas casadas, ya que la presunción mantiene su vigencia mientras no se demuestre lo contrario. O sea, la probanza del nexo biológico evidenciaría el cumplimiento o no del deber de fidelidad, ¿no? Como lo estaba mencionando en su momento, hay muchos casos en la actualidad, ¿no? Que vemos sobre este tipo de procesos de filiación, de pruebas de ADN, ¿no? Y es lamentable por el tema de los menores, ¿no? Sin embargo, se ve, pues, se ve a menudo, se ve muy a menudo. En las nuevas valoraciones sociales, le privan de su fuerza de convicción a los argumentos del actual diseño del régimen legal de filiación. O sea, se impone ahora afianzar el derecho de toda persona a conocer a sus padres, ¿no? Con prescindencia de las circunstancias fácticas en que se llevó a cabo la procreación,
En este caso, las normas de rango constitucional no es más que nada la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución de 1993 exigen que el régimen de filiación se sustente en los principios del favor veritatis, ¿no? Que es de igualdad de filiaciones y favor fili, ¿no? La nueva regulación sobre filiación debe buscar favorecer el descubrimiento de la verdad biológica para hacer efectivo el deber de los padres de prestar asistencia de todo orden a sus hijos, ¿no? Sin más restricciones que las que se centran en la protección de los intereses del menor. Vamos a pasar ahora a lo que es el principio de promoción del matrimonio. Bien, de acuerdo a lo anterior, a lo que hemos hablado, ¿no? Del principio de familia, ¿ya? La protección de la familia que ordena el artículo 4 comienza por la debida promoción del matrimonio. Como les digo, todo va de la mano, todo es un conjunto. Guardando relación con el principio de la forma del matrimonio, contenido también en el párrafo final del citado artículo 4, significa que el matrimonio que debe promoverse es el celebrado conforme a la ley civil, o sea, estableciéndose esta forma como única y obligatoria para alcanzar los efectos matrimoniales previstos en la legislación. Ello no impide que en la ley se contemple diversas maneras de contraer matrimonio, por cuanto al final siempre se lo celebrará de acuerdo con la ley. Entonces, sobre la forma del matrimonio, resulta pertinente señalar el carácter particular que tiene este elemento dentro de la estructura del matrimonio como acto jurídico. Así, el artículo 234 del Código Civil destaca que el matrimonio debe formalizarse con sujeción a sus disposiciones, ¿no? Sin embargo, este carácter esencial se ve atenuado por el principio de promoción del matrimonio. Entonces, en efecto, dentro de una visión del acto jurídico, aquel celebrado sin observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad nunca existió y no puede ser objeto de confirmación. ¿Correcto? El principio de promoción del matrimonio impregna el régimen legal de invalidez del matrimonio de características particulares que nos conllevan a la conservación del vínculo por medio de su convalidación. Sin embargo, no obstante de haber sido celebrado con algún vicio que lo invalide, lo que diferencia este régimen del relativo a la invalidez del acto jurídico, en general, no, por ello es correcto sostener que el régimen de invalidez del matrimonio es un régimen especial, al que no se puede aplicar, además, ni siquiera supletoriamente, ¿no? Las disposiciones del régimen general de invalidez, del acto jurídico, y para ello tenemos algunas características, las cuales son el carácter taxativo de las causales de nulidad y anulabilidad del matrimonio. Esto impide que por vía interpretativa se pueda extender el régimen de invalidez del matrimonio a supuestos de hecho no comprendidos en las causales legales. Entonces, es preciso que mencionar que existen dos supuestos de nulidad, producto de impresiones del legislador, ¿no? Que es el matrimonio del adoptante, por ejemplo, ¿no? El matrimonio del adoptante con el adoptado y el matrimonio del procesado por un homicidio doloso de uno de los cónyuges, ¿no? Con el sobreviviente, por ejemplo. Entonces, en estos casos, no han sido previstos expresamente como causales de nulidad o anulabilidad del matrimonio, porque si vamos al código y revisamos cuáles son las causales, ¿no? Para solicitar la nulidad de un matrimonio, no encontramos las que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, de cierta forma hay un vacío, porque considero de que quizás hay muchas más. Entonces, conforme los numerales 5 y 6 del artículo 242 del Código Civil, no se vaya a pensar que se tratan de matrimonios válidos, ¿no? Porque no existe causal expresa que los invalide,
desde que la actitud nupcial es un elemento esencial de la estructura del matrimonio como acto jurídico, conforme nos lo dice el artículo 234 del Código Civil. Entonces, en efecto, se trata de un caso en el que, bueno, aquí la demandante solicitó se le otorgue una pensión de viudez conforme al decreto de ley 1990, alegando tener una declaración judicial, bueno, de unión de hecho. Recuérdese que de conformidad con el artículo 53 de esta norma, es condición para acceder a la pensión de viudez el acreditar la celebración del matrimonio civil, ¿no? Siendo que, bueno, el problema consiste en dilucidar si procede o no reconocer la pensión de sobrevivientes a la pareja de hecho suprastante. Bueno, en el rubro sobre la tutela de la familia en el Estado democrático, social, el derecho y la pluralidad de estructuras familiares, el Tribunal Constitucional da cuenta del proceso de evolución de la protección de la familia, señalando que el constitucionalismo de inicios del siglo XX se identificaba al matrimonio como único elemento creador de familia. Bueno, se trataba más que nada de un modelo de familia matrimonial o tradicional o nuclear, ¿no? Realizaba necesariamente las labores del hogar en estos casos, ¿no? Y bueno, los cambios sociales generados a lo largo de este siglo, ¿no? Han puesto el concepto tradicional de familia en una situación, digamos, un poco de tensión, ¿no? Y es que al ser este un instituto ético-social, ¿no? Se encuentra inevitablemente a merced de los nuevos contextos sociales. Entonces, por lo tanto, estos hechos como la inclusión social, laboral de la mujer, ¿no? La regulación del divorcio y su alto grado de incidencia, que es bastante, las migraciones hacia las ciudades, ¿no? Entre otros aspectos, han significado un cambio en la estructura de la familia tradicional nuclear, ¿no? Sin duda, ¿no? Sin duda, ¿no? Ha habido un cambio, ¿no? Conformada alrededor de la figura de pater familias, ¿no? En consecuencia de ello es que se hayan generado familias con estructuras distintas a la tradicional, como son las surgidas de las uniones de hecho, las monoparentales, ¿no? O las que en doctrina ya las hemos denominado como familias reconstituidas, ¿no? Lo que al inicio estábamos hablando, ¿no? Entonces, pasando el punto sobre el reconocimiento jurídico de la unión de hecho, el Tribunal Constitucional también hace un repaso de su evolución, ¿no? Que va desde la negación de efectos legales por haber sido concebida como una forma de vida inmoral, digámoslo así, hasta el reconocimiento de efectos legales, ¿no? Es decir, solo una simple convivencia, ¿no? Por el incremento de las prácticas convivenciales y la mayor secularización de la sociedad y el Estado. Entonces, si vamos al artículo 5 de la Constitución de 1993, ¿no? Analizamos que el Tribunal Constitucional advierte las características de la unión de hecho, que se trata de una unión monogámica heterosexual sostenida por quienes no tienen impedimento alguno para casarse, ¿no? Con vocación de habitualidad y permanencia, ¿no? Como lo confirma además que tiene que ser un plazo de 2 años, ¿no? Continuos, ¿no? O sea, después de 2 años de convivencia continua, ¿no? Puedo yo invocar o solicitar la unión de hecho, ¿no? Esto, este requisito, por llamarlo así, de 2 años de continuidad, lo vamos a encontrar en el artículo 236 del Código Civil. ¿Sí? Bueno, mantenida de manera pública y notoria, ¿no? O sea, que todos lo sepan, ¿no? Por eso es que cuando vamos a redactar una demanda de unión de hecho, uno de los requisitos es medios probatorios son testigos, ¿no? De que quizás a la pareja los hayan visto juntos durante un largo periodo, ¿no? Entre otras cosas, quizás fotografías, tal vez de eventos familiares que han compartido, entre otros, ¿no? En cuanto a la comunidad de bienes, ojo,
el Tribunal Constitucional ratifica la tesis de que este régimen patrimonial es único y forzoso para los convivientes por imposición constitucional. Entonces, el reconocimiento de la comunidad de bienes implica que el patrimonio adquirido durante la unión de hecho pertenecen a los dos convivientes. Con ello se asegura que a la terminación de la relación, los bienes de tal comunidad puedan repartirse equitativamente, con lo que se erradicarían los abusos e impediría el enriquecimiento ilícito. Esta parte lo vemos no solamente en la unión de hechos, ¿no? O sea, lo vemos igual en el matrimonio, porque precisamente para las personas que conviven y no están casadas, ¿no? Para que tengan, como muchos lo mencionan, ¿no? La validez de que fuese como un matrimonio legalmente, ¿no? Tendría que haber realizado la unión de hechos, ¿no? De otra parte, bueno, y coincidiendo un poco también con lo expuesto sobre la expresión de hogar de hecho, ¿no? Basta para entender que la creación de dicho hogar supone que la expresión hogar de hecho, basta para entender, bueno, entre los convivientes, el Tribunal Constitucional reitera el criterio según el cual las parejas, de hecho, llevan su vida tal como si fuesen cónyuges, ¿no? O sea, igual, como si estuvieran casados, simplemente que no existe el documento, no existe el acta. Entonces, a partir de la admisión de ese aparente matrimonio, en la que los efectos patrimoniales surgen de la comunidad de vida que llevan los convivientes, se reconoce obligaciones no patrimoniales, ¿no? Así, por ello, el Tribunal Constitucional explica que sería una interpretación bastante constreñida con la Constitución al concebir que en una unión de hecho no exista, por ejemplo, obligaciones de cooperación o de tipo alimentaria, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende de que una unión de hecho es como estar casado. Entonces, tiene que haber todas estas obligaciones, tanto de cooperación como de tipos alimentarios, ¿correcto? Entonces, contémplese si no la situación en que uno de los convivientes requiera los auxilios pertinentes del otro, digamos, por temas de salud, por caer enfermo. Más aún, no debe dejarse de observar que frente a la terminación de la unión por decisión unilateral, la pareja abandonada puede solicitar indemnización o pensión alimenticia, ¿no? Y eso lo vamos a encontrar en el artículo 326 del Código Civil. Es decir, frente a la dependencia económica generada, se deben plantear contextos jurídicos que vialicen y materialicen al mismo tiempo el sentido material y concreto de la Constitución. Entonces, todo como pueden ver, cuando hablamos de familia, va de la mano, ¿no? Hemos hablado primero sobre el principio sobre el principio de la familia, sobre el principio de promoción del matrimonio. Ahora, sobre el principio de reconocimiento de las uniones de hecho, ¿no? Pero, ¿qué tenemos sobre el principio de promoción del matrimonio acerca del régimen legal de divorcio y proyecto de divorcio? Y bueno, lo que ya ahora es un hecho, el divorcio municipal y notarial, ¿no? Entonces, debe advertirse que una regulación sobre el matrimonio en nuestros días no puede ignorar la existencia de un número considerable de matrimonios rotos, ¿cierto? Y la ley, si no quiere ignorar la realidad de estos matrimonios rotos, ¿no? Matrimonios que no han llegado a consolidarse, tiene que ofrecer también a esos matrimonios un remedio, una solución. Por ello es que el divorcio debe establecerse en casos de matrimonio que hubieran fracasado, ¿no? Lo que evidencia su carácter excepcional. Se constataba un hecho real y casi siempre, por no decirlo dramático, como son los matrimonios irremediables, irremisiblemente rotos, donde ya no hay solución, donde más no hay nada que hacer, frente a los cuales el derecho debe buscar un cauce de relativa solución a través del divorcio, ¿no? Que sea menos gravoso,
que el mantenimiento de un lazo desde el punto de vista positivo, que efectivamente no representa ya nada. Porque si bien es cierto, iniciar el proceso de divorcio, si la otra persona no está de acuerdo, ¿no? Iniciamos un juicio precisamente cuando la otra persona no está de acuerdo. Eh, Sin embargo, en el proceso vemos que no es fácil, ¿no? Entonces uno se hace la siguiente pregunta, ¿no? Si yo me quiero divorciar y la otra persona no quiere, inicia un proceso de divorcio judicial, ¿no? Entonces, porque la otra persona no quiere y yo no puedo probar por qué me quiero divorciar fehacientemente, quizás, tengo que seguir unida a esa persona. Entonces, realmente, si yo como legislador doy la opción al matrimonio y ahora, por tantos matrimonios rotos, doy la opción del divorcio, ¿por qué hacerlo difícil el divorcio? Que esa es una pregunta que muchos nos hacemos y que va a quedar aún quizás ahí. Es por ello que debe preconizarse que el sistema de divorcio debe tener por objeto reforzar, no debilitar, ¿no? Justamente lo que iba, ¿no? La estabilidad del matrimonio. Si el divorcio se va a aplicar a los matrimonios rotos, eh, que ya no hay solución, que no funciona, ¿no? Bueno, se podría decir, ¿no? Que el divorcio se causa de ruptura, que esta causa de ruptura del matrimonio ya estaba roto prácticamente. Entonces, por tanto, en sentido, la negativa del divorcio basada en la defensa de la familia, ¿no? Porque el divorcio es como que no, y el principio de la familia y dónde quedó. Pero si ya no hay, si ya no hay, ¿no? Si ya no hay ese vínculo, ¿no? Sentimental, amoroso, de respeto, entonces ya no podemos poner o ponderar por encima de ello a la familia, ¿no? Entonces lo que se pretende es solamente, es dar una solución, ¿ok? Es dar una solución a aquellos matrimonios que estén rotos, a aquellos matrimonios que han sufrido una quiebra irremediablemente en su existir, ¿no? En la existencia. La adopción del sistema de divorcio es una cuestión que compete al legislador desde que en la Constitución se remite a la ley la definición de las causas de disolución del vínculo matrimonial. Debe advertirse el conflicto constitucional que enfrenta el legislador. Este debe ponderar entre el principio de promoción del matrimonio y el derecho al libre desarrollo y además el bienestar de la persona, ¿no? Según el resultado de esa ponderación, entonces ya se estará frente a un sistema, digámoslo, más o menos flexible. Entonces pasemos ahora al principio de protección especial de la infancia y la adolescencia. Y aquí es otro punto importante de la familia, ¿no? Que son los hijos, los niños y los adolescentes. Entonces, respecto de los derechos del niño, constituye un valor fundamental en la sociedad, ¿no? Que pretende practicar la justicia social y los derechos humanos. Ello no solo implica brindar al niño cuidado, protección, parámetros básicos que orienten la concepción tradicional sobre el contenido de estos derechos, sino que adicionalmente determinar, reconocer, respetar, garantizar también la personalidad individual del niño, ¿no? En tanto titular de derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que la verdadera y plena protección de los niños significa que estos puedan disfrutar ampliamente de todos sus derechos, entre ellos los económicos, los sociales, los culturales, ¿no? Que les asignan diversos instrumentos internacionales. Entonces, los estados partes en los tratados internacionales de derechos humanos tienen la obligación de adoptar medidas positivas para asegurar la protección de todos los derechos de niños, niña y adolescentes. Pero nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué
¿Por qué la infancia merece un trato diferente que no puede ser, que no puede ser considerado como discriminatorio? O sea, en el marco, hablando en el marco constitucional y de la Convención sobre los derechos del niño. Entonces, los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos, pero en atención a la particular situación de vulnerabilidad, de dependencia en la que se encuentra el ser humano en tales fases de la vida, como es la niñez, ¿no? Se justifica objetiva y razonablemente el otorgarles un trato diferente, que no es por ser discriminatorio, sino por el contrario, ¿no? Sirve, el propósito de esto es permitir el cabal ejercicio de los derechos especiales derivados de esas condiciones. Entonces, de acuerdo con ello, la especial protección que les reconoce la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño tiene como objetivo último el desarrollo armonioso de la personalidad de aquellos y el disfrute de los derechos que les han sido reconocidos, ¿no? A esos derechos especiales le corresponden deberes específicos. Es decir, la obligación de garantizar la protección necesaria, ¿no? A cargo de la familia, también de la sociedad y, por supuesto, a cargo del Estado. Entonces, a estos dos últimos, que hablo, la sociedad y el Estado, ¿no? Se les requiere una mayor participación en caso de desamparo, mediante la adopción de medidas para alentar ese desarrollo en su propio ámbito de competencia y coadyuvar o bueno, en su caso, suplir a la familia en la función que ésta naturalmente tiene a su cargo para brindarles protección. Sin embargo, vemos que no es así, ¿no? Vemos precisamente en estos temas de familia, no, vemos bastante descuido con respecto a los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? En todos los procesos, ya sea de alimentos, de régimen de visitas, de divorcios, ¿no? Vemos de violencia familiar, ¿no? Los más perjudicados son precisamente los niños. Es decir, que no se está salvaguardando sus derechos, que no se está materializando ni ejecutando todo lo que vemos, lo que les acabo de mencionar, lo que está estipulado en el Código del Niño y Adolescente, entre otros, ¿no? Porque creo y considero de que cada vez es mucho más difícil poder salvaguardar sus derechos. Entonces, en cuanto a la protección especial para el caso de los niños y adolescentes, el Tribunal Constitucional ha expresado acerca del artículo 4 de la Constitución de 1993, que el fundamento constitucional de la protección del niño y del adolescente, ¿no?, otorga o radica en la especial situación en que ellos se encuentran. Es decir, en plena etapa de formación integral en tanto personas estén a su alrededor, ¿no? Entonces, en ese sentido, a ver, creo que un momento se va a apagar mi laptop. Unos minutitos, por favor. No sé, no está conectada bien, creo. Ok. Así, ¿no? A ver. A ver si creo. Ya. Ya está. Ok. En cuanto a la protección especial para el caso de los niños y adolescentes, el Tribunal Constitucional ha expresado, ¿no?, como le mencionaba, ¿no?, el artículo 4 de la Constitución de 1993, que el fundamento especial que el fundamento especial para el caso de los niños y adolescentes, el Tribunal Constitucional ha expresado que otorga, radica, mejor dicho, en la especial, sí, ya está, sí, ya lo había puesto igual acá. Sí. Radica más que nada este derecho fundamental en la especial situación en que ellos se encuentran, es decir, en plena etapa de formación integral, en tanto personas se rodeen, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Estado, además de proveer las condiciones necesarias para su libre desarrollo, debe
también velar por su seguridad y su bienestar, ¿sí? La protección superlativa que ha sido prevista en la Constitución es permanente, pero la responsabilidad no solo es del Estado, ¿no? Pese a que siempre los reclamos son siempre, casi siempre dirigidos a este, ¿no? Sino de la comunidad en todo en general, ¿no? En todo. El artículo 4 de la Constitución, respecto de dicha salvaguardia, ¿no? Si bien le asigna un papel protagónico al Estado, ¿no? La hace extensiva a la comunidad, ¿sí? La hace extensiva a la comunidad. Pero bueno, como les había mencionado, ¿no? Los derechos de los niños en estos en estos temas exactos de familia, ¿no? De familia, no se están salvaguardando, no se están priorizando, ¿no? Cada vez que vemos este tipo de casos, a montón de violencia familiar, de agresiones, ¿no? Entre la disputa entre un padre y una madre cuando se separan o se quieren divorciar, el tema de la tenencia, que si el régimen de visita, porque si la mamá no me deja ver, que si el papá no me deja verlo, ¿no? Que ahora ya está la tenencia compartida y que algunos padres creen que teniendo la tenencia compartida ya no van a pasar presión de alimentos, ¿no? Como hay otros que he visto casos que sí verdaderamente quieren la tenencia compartida porque quieren pasar más tiempo con sus hijos, ¿no? Porque una paternidad responsable no es nada más ser un visitante o un pagador. Una paternidad responsable es estar al 100% con sus hijos, estén o no vinculados con la mamá o el papá. Entonces, porque cuando hablamos de paternidad responsable no hablo solo del padre, paternidad responsable es mamá o papá. Pero esperemos, honestamente, de que estos temas, ¿no? Pueda al menos el Estado, ya que quizás la sociedad no lo puede, al menos porque cada vez está peor, que al menos el Estado los pueda salvaguardar. Esperemos que así sea. En el principio de protección especial de la infancia y la adolescencia, respecto de los derechos del niño, constituye un valor fundamental en una sociedad que pretenda practicar la justicia social, ¿no? Y los derechos humanos, ¿no? Ello no solo implica brindar al niño cuidado y protección, ¿no? Parámetros básicos que esto nos orienten a la concepción tradicional sobre el contenido de tales derechos, ¿no? Sino que adicionalmente también determine, reconozca, respete y garantice la personalidad individual del niño. En tanto titular de derechos y obligaciones, ya sea cual sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que la verdadera y plena protección de los niños significa que estos puedan disfrutar ampliamente de todos sus derechos, entre ellos económicos, sociales, culturales, que les asignan diversos instrumentos internacionales, ¿no? Entonces, a esto los estados parte en los tratados internacionales de derechos humanos tienen la obligación de adoptar medidas positivas para asegurar la protección de todos los derechos del niño, ¿no? Es por eso que quizás cabe preguntarse por qué la infancia merece un trato diferente, ¿no? Como ya lo había mencionado, ¿no? Y sí, porque nuestros niños, niñas, adolescentes, digamos que están más propensos, ¿no? A muchas situaciones. Y no solamente es decirlo, no solamente es que yo lo estoy diciendo, es que lo vemos en la realidad, lo vemos en el día a día, lamentablemente. Todas las noticias a veces abocan a nuestros niños, niñas y adolescentes, pues, ¿no? Los niños poseen además los derechos que corresponden a todos los seres humanos, ¿no? Pero en atención a la particular situación de vulnerabilidad, que es de lo que hablamos, y es por eso que se regula y se cuida, entre comillas, sus derechos más de ellos sobre de un adulto, ¿no? Se encuentran en todas las fases de la vida. Se justifica objetiva y razonablemente
el otorgarles un trato diferente, ¿no? Que no es por ser discriminatorio, sino por el contrario, sirve al propósito de permitir el cabal ejercicio de los derechos especiales derivados de tales condiciones. Entonces, de acuerdo con ello, la especial protección que les reconoce la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño tiene como objetivo último el desarrollo armonioso de la personalidad de aquellos y el disfrute de los derechos que les han sido reconocidos, ¿no? Bueno, a tales derechos especiales que le corresponden deberes específicos, ¿no? Vale decir la obligación de garantizar la protección necesaria a cargo de la familia, la sociedad, el Estado. ¿Sí? Entonces, a modo de conclusión, ¿no? El principio de protección a la familia se encuentra recogido en el artículo 4 de la Constitución Política del Perú. Nuestro ordenamiento legal reconoce a la familia matrimonial y extramatrimonial y lo vamos a encontrar en el artículo 4 y 5 de la Constitución Política del Perú, ¿no? Debido a la evolución y transformación que han experimentado las relaciones humanas en los últimos años, el concepto de familia se ha ampliado, dejando de lado la clásica concepción de familia nuclear, unión patrimonial y extramatrimonial, ¿no? Como quiera que el ordenamiento jurídico está destinado a regular relaciones sociales. Ambos deben avanzar simultáneamente. Caso contrario, la brecha entre la realidad y el ordenamiento jurídico será cada vez más grande. Y en consecuencia de ello, las normas van a carecer de efectividad y legitimidad. Y creo que ya lo estamos viendo. En suma, el principio de protección a la familia debe entenderse como un principio de protección no solo a las familias que tienen como base el matrimonio o la unión de hecho, sino también a aquellas uniones de seres humanos que respondan a realidades y vivencias distintas. Así que, bueno, espero que me haya podido entender, haya podido llegar a ustedes en este tema que he abordado el día de hoy. Y bueno, no sé, quizás alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Estoy presta a poder responderles. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada doctora. Como dijo, si alguien tiene alguna pregunta, lo puede hacer a través del chat o también puede levantar la manito o prender su micrófono para poder darle el uso de la palabra. Sí, Cristian, puede prender su micrófono. Bueno, buenos días con la doctora Erika y con todos los participantes. Mi pregunta es, ¿cuál es el procedimiento para el reconocimiento de la unión de hecho? ¿Cómo estás, Cristian? Mucho gusto saludarte. Bueno, el procedimiento para la reunión, de hecho, hay dos procedimientos, o mejor dicho, hay dos vías, ¿no? La cual es que ambos convivientes asistan a una notaría, ¿no? Y soliciten realizar la reunión de hecho, que más que nada es mero trámite, firmas, y ese documento, esa minuta va inscrita, ¿no? Elevada a registros públicos y ya está oficialmente registrada. Pero en el caso de que quizás tú te hayas separado de esa pareja, hayas convivido, un ejemplo, 8 años, y que es más del requisito que nos pide la norma, que es después de 2 años de continuidad, de hecho y convivencia, ¿no? Entonces puedo yo ya solicitar una unión de hecho, pero supongamos que tú has tenido 8 años y te separaste y quizás han adquirido bienes. Entonces, ¿cómo tú puedes ser parte de esos bienes adquiridos en ambos para que sean repartidos, ¿no? Si no hiciste una unión de hecho y te has separado? Entonces, ya no va a ser por un procedimiento notarial, sino vas a tener que hacer un procedimiento judicial y hacer una demanda de unión de hecho, ¿no? Adjuntando tus medios probatorios, ¿no? Del tiempo que has convivido, debes de tener quizás fotografías
diferentes épocas, de diferentes eventos, cumpleaños, reuniones familiares, quizás hay hijos, ¿no? Y también otros de los requisitos son testigos, ¿no? Entre otras cosas. Quizás mediante una declaración jurada ya el juez a criterio lo tomará en cuenta si por declaración jurada si necesita entrevistarlos a los testigos, ¿no? Y se pueda dar mediante un proceso judicial, te otorguen la unión de hecho y ya después de ello ya tú puedas, ¿no? Hacer uso, ¿no? De esos bienes que ambos han adquirido dentro de esa convivencia, dentro de esa unión y pueda ser repartido. Bueno, doctora, creo que, a ver, acá hay otra pregunta. Se dijo que el matrimonio como es acto de un contrato, esta es una institución. Pregunto si se concibe igual a la unión de hecho. Sí, por supuesto, se considera igual a una unión de hechos. Una unión de hecho es que, bueno, por motivos X, no me quiero casar, me cuesta mucho dinero, hago la unión de hecho, ¿no? Pero tiene la misma validez que es como si estuvieran casados. O sea, es decir, igual va a existir, por eso les acabo de mencionar acerca de la unión de hecho, ¿no? Los bienes que hayan adquirido, y no solo en bienes, también de repente una de las partes puede pedir alimentos, ¿no? Después de la separación, como lo hace también una persona casada también nos separamos, pero quiero pedir alimentos, no solamente puedo pedir alimentos para los hijos, también puedo pedir alimentos como cónyuge, ¿no? Entonces, en unión de hecho es igual. Tengo los derechos de los bienes que hayamos adquirido y también tengo derecho a pedir alimentos. Tengo derecho también a ser incluida, digamos, falleciera la otra parte, ¿no? Como heredera también, ¿no? De unión de hecho, también. O sea, tengo todos los beneficios, por decirlo así, que una persona, que una pareja que está casada. Pero para eso tengo que tener la unión de hecho, ¿no? O sea, convivo, pero tengo que realizar la unión de hecho. Muchas gracias, doctora. Hicieron también la pregunta de que si tenían los mismos derechos o los mismos deberes, pero creo que eso ya está, ya lo respondió. También tenemos al estimado Luis Augusto, a ver si puede prender su audio para que pueda realizar la pregunta. Muy buena noche, doctora. Perdón, muy buenos días, doctora. Muy buenos días a todos los presentes. Quisiera hacer una consulta, por favor, concerniente a la unión de hecho o al matrimonio. ¿Cuándo podríamos considerar, no sé, de acuerdo a la jurisprudencia o a la normatividad, que fenece las sociedades gananciales a consecuencia de esto, ya los cónyuges pueden adquirir bienes a título gratuito, pero ya bienes propios, porque ya ha fenecido las sociedades gananciales? Entonces, estas sociedades gananciales, cuando no haya un mutuo acuerdo entre los cónyuges, ¿a partir de cuándo va a fenecer? ¿Será a partir de que hay o ya se ha dado la separación de cuerpos o el abandono injustificado del hogar, o en todo caso fenecerá las sociedades gananciales a partir de la notificación de la demanda de divorcio? O sea, ¿cuándo ya podría fenecer las sociedades gananciales para que los cónyuges o excónyuges, bueno, cónyuges porque todavía siguen casados, puedan ya adquirir bienes a título oneroso, pero ya bienes propios, estimada doctora? ¿Cómo estás, Luis? Buen día. Estaba escuchando atenta tu pregunta. Es una pregunta bastante interesante, ¿no? Porque a veces algunos confunden el tema de que, ya me separé y ya puedo quizá yo adquirir bienes y no le va a corresponder a la otra persona. Mientras yo no me divorcie o yo no da una demanda de divorcio, todo lo que yo adquiera va a seguir correspondiendo a la otra persona. Ahora, si yo no me puedo divorciar,
¿no? Por X motivos, ¿no? No sé, la otra, me encuentro en el exterior, la otra parte no quiere, mucho gasto, no sé. Por lo menos solicito al juez la separación de unión de hecho. Con esa separación de unión de hecho que el juez me va a otorgar, ¿no? Aunque yo siga casada, ¿no? Ya va a finiquitar la sociedad de gananciales. Ya puedo yo adquirir a título propio los bienes, de ahí hacia la fecha en adelante que adquiera, solo van a ser míos, ¿no? Unilaterales, más ya no de mi cónyuge o de, bueno, mi pareja, que sea por unión de hecho que sea, o sea por matrimonio, ¿no? O sea, yo no me puedo divorciar, pero puedo solicitar, sí, la separación de hecho. O sea, son dos cosas distintas. Yo puedo solicitar separación de hecho y al mismo tiempo puedo solicitar divorcio. O solo puedo solicitar la separación de hecho porque quizás por temas legales no me quiero divorciar aún, pero sí quiero solicitar la separación de hecho, ¿no? Para que los bienes que de aquí en adelante yo quiera, o de repente quiero adquirir y no puedo porque sigo casada, ¿no? Ya no le correspondan a la otra persona. Más claro y más sencillo, no lo puedo haber explicado, pero me hace entendido. Buenos días, sí. Sí puede prender su micrófono para que pueda realizar su pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos los presentes. En esta ocasión, pues, tenía una consulta. Estaba verificando respecto a la consulta precedente, en el cual indicaba cuál era en este caso el tiempo, ¿no? De respecto a que a este régimen de sociedades gananciales y se pareciera en un tema de unión de hecho con la diferencia entre el matrimonio. Totalmente no logré escuchar dentro de esta respuesta que ha realizado, pero quisiera por favor que abundara más respecto a los pro y contra, tanto de unión de hecho justamente con el tema del matrimonio. Sabemos de que personalmente considero que no es lo mismo, por algo justamente cada uno se puede decir que se separa, tiene un área en específico, ¿no? Y en este caso también en el tema de los deberes, en el tema también, el tema de sociedades gananciales es totalmente diferente para cada uno, ya que uno tiene una opción mientras que el otro tiene dos opciones, ¿no? Quisiera por favor que abundara más en este tema, de esa manera pueda yo aclarar las dudas. Genco, ¿cierto? Buen día. A ver, mm, con respecto al matrimonio y la unión de hecho, ¿no? No es que sean, no es diferente, sí, porque el matrimonio, digamos que está estipulado de otra manera, ¿no? Bajo normado, bajo que la familia y esto, entonces, pero la unión de hecho antes no lo estaba, pero ahora sí está considerado, está regulado, ¿no? Para los que no pueden casarse, no quieren casarse porque no creen en el matrimonio, no sé cuánto, realizar la unión de hecho. Entonces, al realizar la unión de hecho, esta unión de hecho no es cualquier documento que yo voy a llevar a la notaría y ya. No, porque es un documento que va elevado a registros públicos, ¿no? Que está inscrito en SUNAT. Entonces, tiene la misma validez, tanto para la sociedad de gananciales, me refiero a los bienes adquiridos, tanto por si yo quiero pedir alimentos, tanto por si yo quiero incluirme en la asunción intestada de mi pareja, de mi cónyuge o de mi conviviente, ¿no? Tengo derechos de herencia, tengo deberes, lógicamente también, al igual como si estoy casada, ¿no? Por el matrimonio, pero en la unión de hecho es muy similar, es casi lo mismo. Si hablamos de derechos, solo que la diferencia es de que si yo estoy casada, ¿no? Yo no necesito ir a un juez para decirles, realíceme el casamiento porque quiero hacer uso de los bienes, quiero hacer repartición de los bienes, quiero incluirme en la sucesión intestada de mi esposo fallecido, de mi conviviente fallecido, entre otros. No, simplemente yo presento mi acta de matrimonio y ya está.
En cambio, en la unión de hecho, si yo no tuviera la unión de hecho, porque si yo la tuviera, igual es como mi acta de matrimonio, ¿no? ¿No? Mi acta de unión de hecho es como mi acta de matrimonio y presento, yo tengo mi unión de hecho, por lo tanto, a mí no se me ha considerado como heredera en la sucesión intestada, no se me ha considerado solamente los hijos, porque quizás mi pareja tenía hijos de un primer compromiso, entonces ellos a mí me han considerado porque yo no me casé con su papá, pero yo realizamos unos documentos de donde he hecho en la notaría, fue inscrito en registros públicos. Entonces, aquí está, señor juez, por favor, inclúyanme, ¿no? En la masa voluntaria, ¿no? De mi ex conviviente ya fallecido, por lo tanto, que se me incluya en la sucesión intestada. O si está vivo y me separé y simplemente no quiere, quizás darme alimentos, yo puedo pedir alimentos. ¿Cómo? Presentando mi unión de hecho. Pero en el caso que yo no lo haya realizado, como me preguntaron por ahí, no recuerdo quién, yo no haya realizado esa unión de hecho, ¿no? Voluntariamente lo podemos ir a realizar, pero si ya yo me separé, la otra parte no va a querer ir ya a realizar una unión de hecho porque ya está separada de mí. Pero hay temas ahí que yo quiero reclamar, ¿no? Entonces, ¿cómo reclamo? Lamentablemente voy a tener que iniciar un proceso, una demanda de unión de hecho para que el juez me otorgue la unión de hecho. Y después de que me lo otorgue, recién poder hacer valer esos derechos. Como vuelvo a repetir, ya sea por repartición de bienes, ya sea por sucesión intestada, ya sea por alimentos, ¿no? Entre otros. Me dejo entender. Entonces, básicamente es eso, ¿no? La diferencia es que si yo no hice mi unión de hecho, no. Es como que yo vivo igual, no hice unión de hecho, pues no me casé tampoco, ¿no? Pero no me casé tampoco, pero tengo la opción de hacer la unión de hecho. Y así la otra parte ya no está conmigo, lo puedo solicitar al juez, porque tengo medios probatorios como probar, ¿no? Ya sea con fotos, ya sea con testigos, videos, muchas cosas, porque cuando uno hace una convivencia, ¿no? Definitivamente, pues, uno no es que se ande escondiendo. O sea, tú vas y caminas por la calle y vas con tu pareja y sin ningún problema. Acudes a eventos sociales, a lugares públicos, privados, ¿no? Ahora hay un mundo global enorme de redes sociales en las cuales compartimos quizá nuestra vivencia o lo que queremos que sepan de nosotros, y ahí está más que obvio y evidente, ¿no? Nuestro día a día, quizás en algunos casos. Ahora me dices, en el supuesto que solicita la unión de hecho, cabe recalcar que esta pareja habían estado, habían estado conviviendo 1 año y 11 meses, pero este conviviente ya falleció, entonces ella puede reclamar respecto a estos bienes. No, porque como lo mencioné, uno de los requisitos básicos para solicitar una unión de hecho es mínimo 2 años de convivencia ininterrumpida. Y tú me estás hablando de 1 año y 11 meses. Entonces, por un mes, no que podemos decir, pero es un mes, ¿no? O sea, pero la ley es lo que nos indica, ¿no? Son 2 años en adelante. Si hubiera sido completo los 2 años, sí podía. ¿No? Sí podía reclamar, hacer la unión de hecho, ¿no? Si es que hubiese a los herederos o en el que no hubiese hijos, ¿no? A la sucesión intestada del causante, ¿no? Que estamos hablando de la pareja que falleció. Bueno, creo que tenemos más manitos levantadas. Samantha, a ver si podría prender su micrófono para que pueda decir su pregunta. Sí, buenos días, muchas gracias. Mi consulta es la siguiente, ¿no? Si una persona ha solicitado el divorcio ya de forma reiterativa, pero el cónyuge pues no se presenta, aún así ella puede pedir, porque ya hemos visto que es muy diferente lo que es la separación de hecho y una cosa también diferente que es el divorcio. Mi consulta entonces es, cuando uno
solicita lo que es la separación de hecho, esta se puede dar aún si el otro cónyuge no esté de acuerdo, porque si bien es cierto, tampoco está de acuerdo con el divorcio porque todavía no lo ha firmado, a pesar de que ha pasado ya más o menos 5 años. Para pedir esa solicitud, de hecho, se necesita la aprobación de esta persona que todavía en el ámbito jurídico es el cónyuge. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Samantha? Buen día. No se necesita la aprobación, es por eso que yo, sí, claro, si yo quiero hacer una separación de hecho de mutuo acuerdo, por lógica se entiende que sí, pero si la otra persona no está de acuerdo, ni incluso se quiere divorciar, como me mencionas, es por eso que yo acudo a la vía judicial. Yo ya voy a la vía judicial, ¿no? Cuando hay un litigio, cuando ya hay una controversia, cuando ya no hay acuerdo. Entonces, la otra parte no quiere, bueno, lamentablemente voy a tener que iniciar un proceso judicial de separación de hecho, ¿no? Luego veré el divorcio, porque quizás algunas personas, bueno, no sé si debería decirlo, pero lo voy a decir, algunas personas no se divorcian quizás por temas que quizás la pareja, el cónyuge tenga seguro, por cobrar, que si por pensión, que si por el otro, muchas cosas. Entonces, pero sí me interesa la separación de hecho por los bienes que de aquí en adelante yo pueda adquirir. Entonces, el juez te da la separación de hecho, claro, tiene que estar muy bien fundamentada tu demanda, ¿no? Con los requisitos que se requieren para una separación de hecho, ¿no? Y te lo otorga, así la otra persona no esté de acuerdo. Claro, lo único que va a ocasionar es que quizás el proceso demore un poco más, porque de por sí los procesos de divorcio o de separación de hecho demoran, porque son procesos de conocimiento, y los procesos de conocimiento son los procesos más largos, porque son 30 días hábiles para cualquier trámite escrito, resolución que salga, ¿no? Es 30 días hábiles como mínimo, y sabemos, ya conocemos ya la recarga procesal que tiene nuestro país a nivel de las Cortes Superiores de Justicia. Entonces, va a ser quizá que demore un poco más, pero va a salir tu separación de hecho. Listo. Y como última pregunta, tenemos nuevamente a Luis, a ver si podría darnos su pregunta y con eso estaríamos combinando. Muchas gracias, doctora. Quería consultar, en estos casos que ya vimos en la sociedad, en donde a causa de la falta de actualización en la RENIEC concerniente a una persona casada, pero que en su DNI figura como soltera, y esta persona, valiéndose de esto, vende un bien social, eh, firmando solamente esta persona porque aparece como soltero en su DNI. Y con el paso del tiempo, el cónyuge se entera esto y demanda a este tercero que ha comprado, digamos, de buena fe este bien, este, y el cónyuge afectado demanda a este tercero, ya sea por nulidad de acto jurídico o algún delito que pueda considerar, ¿cómo quedaría este tercero? ¿Tendría que devolver el dinero perdón, tendría que devolver el predio o tendría que indemnizar a la parte a la parte afectada? ¿O podría ser denunciada por algún delito? O sea, ¿cómo quedaría este tercero ante estos eh, eh, ante estas acciones que se dan en la sociedad, estimada doctora? Luis, interesante nuevamente tu pregunta. Eh, Aquí vamos a ver dos tipos de procesos distintos. ¿Por qué? Porque primero vemos que evidentemente, como lo has mencionado, tienes, digamos, cierto conocimiento, ¿no? Se va a solicitar la nulidad o se va a impugnar esa venta, esa compra-venta que se ha realizado fraudulosamente, ¿no? De mala fe, ¿no? Porque si bien es cierto, claro, en su herencia es soltero, pero si vemos, si la otra parte dice, "No, estamos casados, acá está mi otro matrimonio, por lo tanto yo también tendría que firmar para poder realizar esa venta, esa transacción, lo que fuese", ¿no? Entonces yo bien puedo realizar diferentes procedimientos, la cónyuge, ¿no? La otra parte. Pero ¿qué pasa con ese tercero? ¿Qué pasa con ese tercero?
que lógicamente tiene que devolver el inmueble. Si es que hablamos de un inmueble, de una casa, de una propiedad, un departamento, o un carro, un vehículo, entonces lo tiene que devolver. Lo va a tener que, a largo plazo, lo va a tener que devolver. Ahora, ¿cuál es el procedimiento que haría esa tercera persona? ¿No? ¿Cuál es el procedimiento que haría esa tercera persona? Porque se ha visto, pues, se ha visto en una situación, puede ser estafada, puede ser con proyección a una indemnización, quizás también, ¿no? Habría que analizar bien y darle forma, ¿no? Para poder entablar algún tipo de procedimiento legal, ¿no? Hacia ese cónyuge que actuó fraudulosamente, de mala fe, ¿no? Tanto en contra de su cónyuge como en contra de ese tercero, ¿no? Entonces, muy independientemente que el cónyuge pida la nulidad, ¿no? Podría también iniciar otro proceso aparte contra el cónyuge, asimismo esa tercera persona, ¿no? De que lo indemnice, ¿no? Por los daños ocasionados. Podría ser una demanda de indemnización por daños, perjuicios, ¿no? Teniendo en cuenta quizás lo que haya gastado, quizás ese dinero fue prestado, fue del banco, quizás eran sus únicos ahorros, quizás vendió otra propiedad para comprar esa propiedad y se quedó en la calle, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones. Pero sí, ese tercero va a tener que iniciar un proceso legal, porque de lo contrario, ¿cómo quedaría? ¿No? ¿Cómo se vería afectado enormemente? Porque estamos hablando de una propiedad, y una propiedad pues no cuesta 1.000 soles, 3.000 soles, 5.000 soles, ¿no? Se entiende que ha tenido que verse una suma bastante ponderada. Entonces, en base a ello es que esa tercera persona tendría que actuar legalmente, pues porque es de la única manera en la que podría salvaguardar, la que podría, de cierto modo, quizás recuperar, ¿no? Por lo menos el dinero que invirtió, ¿no? Y poder ya ver otras opciones, ¿no? Pero ese es un proceso que tendría que hacerle, porque no dudo mucho que si una persona actuó de esa manera, ¿no? A voluntad propia, no le diga, bueno, me equivoqué, toma. Eso no va a pasar, porque seguramente que el dinero con lo que compró, perdón, con lo que vendió, pues quizás ya ni lo tenga. Entonces, lo digo así abiertamente porque hemos visto muchos de esos casos, bastante, ¿no? Que incluso hipotecan la propiedad, ¿no? Sin tener la autorización de la cónyuge, ¿no? Entonces, ahí se ha generado una serie de conflictos porque les hablo de un caso particular, una propiedad que tenía 4 pisos y en cada piso vivía un hijo y cada hijo hizo de material noble sus pisos, pues no para poder vivir, ¿no? Entonces cada uno ha invertido ya dinero, pero no han hecho su división. Entonces, como no hay subdivisión, es un solo inmueble, un solo predio y todo está a nombre solo de los papás, pero el papá, siendo papá, ¿no? Realizó venta, perdón, puso en hipoteca, que después tuvo problemas, ¿no? Y le iban a quitar la propiedad. Entonces, hay un montón de tipos de estos casos en los cuales lamentablemente ese tercero es el que quizás sale más perjudicado, ¿no? Y que va a tener que iniciar de todas maneras un proceso legal para poder de alguna manera recuperar, ¿no? La pérdida que haya tenido, ya sea económica, material, cualquiera fuese. Listo, doctora. Tenemos una más que no la habíamos leído. Es respecto al deber de fidelidad y asistencia. ¿Qué diferencia entre el matrimonio y unión de hecho? ¿Es un pro o contra para la pareja? Respecto de la fidelidad, Sí, dice, respecto al deber de fidelidad y asistencia, ¿qué diferencia entre el matrimonio y unión de hecho? ¿Este sería un pro o un contra para la pareja? bueno, el tema de fidelidad está normado para el matrimonio, ¿sí? Está normado para el matrimonio, pero no para la unión de hecho. No para la unión de hecho. Lo vemos
tengo entendido que también en nuestro Código Civil prevalece sobre el tema de la falsa promesa, pero la falsa promesa no calza para una unión de hecho. Ya, es más para el noviazgo, que existe, pero que quizás no, al menos por ahora, nosotros no hemos visto ese tipo de casos aún todavía, ¿ya? Pero el tema de fidelidad abarca legalmente lo que es para el matrimonio, ¿no? Para los que están casados, porque estamos hablando de adulterio, estamos hablando de conducta deshonrosa, ¿no? Lo hablamos en matrimonio, ¿no? La base legal nos habla del matrimonio, no de unión de hecho, pero sí de matrimonio. Entonces, digamos que sería un pro para la unión de hecho y sería un contra para el matrimonio, pues, ¿no? Cabe resaltar, además, de que por más que ¿no? que sea parte de el matrimonio como base legal, ¿no? Como un requisito para solicitar el divorcio, tenemos que decir que es muy difícil probar, ¿no? Si hablamos de fidelidad, hablamos de infidelidad. Es muy difícil probar una infidelidad. Más fácil es probar una conducta deshonrosa. Pero eso ya abarca más allá, que quizás en alguna otra oportunidad, mediante esta plataforma de la familia Big Layer, podamos compartir acerca más a fondo de estos temas y ya de lo que es este divorcio, causales, ¿no? Gracias por sus preguntas. Sí, estimada doctora, muchas gracias. A nombre de nuestro equipo de Biloyer le extendemos nuestra gratitud por su participación en este webinar, perdón, y esperamos contar con usted, pues no, para futuros eventos académicos. Muchas gracias, doctora. Que tengan buena tarde. Saludos. Buen día a todos también.